Hola, qué emoción arrancar con este análisis. Hoy tenemos por delante una presentación verdaderamente fascinante. Resulta que vamos a tomar un fragmento de texto microscópico, literalmente un par de oraciones, y lo vamos a desarmar por completo. A ver, es increíble cómo, a veces, las ideas más profundas sobre la psicología humana se esconden en las frases más breves. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Nos enfocaremos en explorar exactamente qué ocurre en nuestra mente cuando miramos hacia atrás. Es, digamos, un viaje hacia el interior, analizando cómo el ser humano procesa la experiencia, el arrepentimiento y, claro, la sabiduría que llega con los años. Vamos a diseccionar este concepto para visualizar con precisión la arquitectura de nuestros propios pensamientos. Empecemos. Bien, leamos la frase central directamente de nuestra fuente, dándole el espacio que realmente merece. Consejos que desearía haber escuchado antes. Hagamos una breve pausa ahí. Esta simple combinación de palabras wow carga con un peso psicológico monumental. O sea, no es solo una frase casual que alguien dice por ahí. Es el marco de referencia definitivo para la reflexión humana. Este concepto encierra básicamente el lamento universal del aprendizaje tardío. Porque pensémoslo bien, todos los seres humanos llegan a un punto en la vida donde miran sobre su hombro y reconocen que el conocimiento llegó un poquito más tarde que la situación que lo requería. Y eso es exactamente lo que detona esta cita. La revelación de que el tiempo y la sabiduría rara vez, pero muy rara vez, corren a la misma velocidad. Ahora, lo verdaderamente fascinante aquí radica en una sola palabra. Centrémonos en el verbo desearía. Esa única palabra cambia absolutamente todo el tono de la premisa. Fíjense que no dice hechos que no sabía o datos que aprendí tarde. No, dice desearía. Esto inyecta inmediatamente una carga emocional tremenda, estableciendo un anhelo profundo por un conocimiento pasado que lamentablemente estuvo ausente. Y claro, genera una curiosidad instantánea sobre qué es exactamente lo que falta en esa historia. Al leer desearía, la mente humana reconoce de inmediato una carencia. Es como ese dolor sutil de la ignorancia pasada mezclado con la inmensa gratitud de la comprensión actual. Literalmente convierte un simple error del pasado en un escenario alternativo donde las cosas, de haber tenido la información correcta, podrían haber sido totalmente diferentes. Entonces, el punto absolutamente crucial aquí es comprender el mecanismo detrás de todo esto, lo que el texto original denomina el formato reflexivo. Es, en esencia, una estructura que marca un diálogo. Pero ojo, no es cualquier diálogo. Es una conversación interna, muy silenciosa, entre la sabiduría que se posee hoy y la inocencia o inexperiencia que existía en el pasado. Este formato literario y psicológico es universalmente cautivador. ¿Y por qué? Porque crea un espacio completamente seguro. En lugar de reprender a la versión del pasado por no saber algo, este formato construye un puente. Es brillante porque transforma el arrepentimiento amargo en una especie de mentoría compasiva, donde el conocimiento de hoy intenta abrazar la falta de experiencia del ayer. Y esto ilustra de manera brillante la dualidad de la que estamos hablando. Analicemos este contraste, que es como un rompecabezas. Por una parte tenemos a la versión más joven. Esta entidad camina a ciegas por la vida, tomando decisiones, cometiendo errores y está implícitamente necesitada de consejo. Y bueno, por la otra parte tenemos a la versión mayor, esa figura que ya ha atravesado la tormenta, que posee el consejo y la sabiduría en la palma de su mano. Lo fascinante y a la vez un poco trágico de esta división es la ironía temporal. Fíjense, la primera entidad es la que necesita la información con desesperación para sobrevivir o evitar el dolor, pero es incapaz de generarla. En cambio, la entidad madura tiene toda la información perfectamente clara, pero ya no la necesita para esa situación específica porque el evento ya ocurrió. Es una paradoja bellísima. Siguiendo con esta idea, veamos cómo se desarrolla esto a través del tiempo. Habitualmente pensamos en el tiempo como una línea recta, ¿verdad? Se vive el pasado sin conocimiento, se llega al presente donde ocurre un evento y luego simplemente se avanza hacia el futuro. Pero el formato reflexivo rompe esta regla por completo. En esta dinámica hay un punto donde la versión mayor hace algo extraordinario, se proyecta hacia atrás. Es literalmente la mente humana funcionando como una máquina del tiempo narrativa. La sabiduría viaja en contra de la flecha del tiempo, intentando reescribir emocionalmente la historia, o bueno, al menos intentando darle un sentido pedagógico al sufrimiento o a la confusión que se vivió en el pasado. Lo que nos lleva a la segunda mitad exacta de nuestro texto fuente, como si una versión mayor hablara contigo. Ahora, aunque la fuente utiliza esta frase, lo que realmente expone es un fenómeno humano completamente general y compartido por todos nosotros. Al enmarcar el consejo de esta manera, se crea un nivel de intimidad incomparable. Ya no es un libro de texto dando instrucciones frías, tampoco es un maestro ajeno imponiendo reglas. Para nada, es la propia voz interna, pero con la enorme autoridad de los años, hablando directamente a las vulnerabilidades más profundas de la etapa temprana de la vida. Esta dinámica suaviza el golpe del fracaso pasado,
convirtiéndolo en una lección impartida por alguien que, inevitable y lógicamente, comprende con exactitud por lo que se estaba pasando. Sinteticemos todo esto viendo las piezas del rompecabezas juntas, porque las mecánicas puras del formato reflexivo operan en 3 pasos clarísimos. Primero, exige vulnerabilidad. Hay que reconocer activamente que hubo una falta de conocimiento en el pasado. No se puede aprender sin admitir la ignorancia inicial, ¿cierto? Segundo, requiere imaginación. Proyectar la sabiduría actual hacia atrás, visualizando cómo esa información habría alterado el panorama por completo. Y tercero, el resultado final, forjar un diálogo interno a través del tiempo. Es ni más ni menos que una herramienta de supervivencia emocional que permite integrar los errores del pasado en la identidad presente, sin que esos errores destruyan la autoestima. Es en definitiva una forma estructurada y hermosa de perdonar la inexperiencia. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, dejemos esta pregunta resonando en el aire. ¿Cómo cambia la perspectiva de una versión mayor el peso del consejo recibido? Piénsenlo. Cuando la guía no proviene de una autoridad externa, sino de las cicatrices y los triunfos de nuestra propia experiencia futura, el consejo deja de ser una simple sugerencia y se convierte en una verdad absolutamente incuestionable. Nos obliga a mirar nuestro presente y preguntarnos qué es lo que nuestra versión del futuro desearía desesperadamente gritarnos en este preciso instante. Es una invitación gigante escuchar esa voz antes de que sea demasiado tarde. ¡Qué viaje conceptual tan revelador! Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en otra fascinante exploración.